Muy buenos días, estimados oyentes. Muy bienvenidos esta mañana al programa Respuestas Vitales. Respuestas Vitales se puede escuchar cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. En el programa Respuestas Vitales hablamos de las preguntas esenciales de la vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué es el propósito de mi vida? Y muchas preguntas más. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador. Respuestas Vitales. Esta mañana hablan el evangelista Eduardo Mendoza y el pastor Peter Fries. Respuestas Vitales es un programa de la Iglesia Evangélica El Divino Salvador y del proyecto Monte de los Olivos de la Fundación William Carey. Muy bienvenidos. Amados oyentes, nos encontramos una vez más agradecidos con Dios por este maravilloso tiempo. Bienvenidos a Respuestas Vitales. Nos encontramos con el pastor Peter y su servidor, respondiendo otra pregunta. ¿Cómo sé que soy cristiano? ¿Qué nos puede decir, pastor? Gracias, Eduardo, por esa hermosa pregunta que es muy importante. Porque hoy en día sabemos que muchas personas dicen, soy cristiano. Exacto. Y entonces, primeramente, es muy importante si una persona lo dice, ¿qué quiere decir? Exactamente. ¿Sí? Hay personas que solo se nombran cristianos por creer en Dios. Exacto. O que dicen que son cristianos porque una vez hicieron una oración para aceptar a Cristo y desde ahí se llama a sí mismo cristiano. ¿Sí? Exacto. Y entonces muy importante para pensar en esa pregunta, porque no tenemos que pensar muy fácilmente que ya somos cristianos y todo está bien. Exactamente. Lo más importante para saber que sí somos cristianos es la palabra de Dios y la opinión de Dios sobre nuestra vida. Amén. ¿Somos cristianos en la opinión de Dios? Eso es una pregunta importante, ¿no? Entonces tenemos que juzgarnos a nosotros mismos usando la palabra de Dios para saber si somos cristianos o no. Porque es un poco duro para decirlo. Hay muchos cristianos que en verdad no lo son, que aún no son salvados. O sea, son de nombre nomás cristianos. Sí, sí. Y entonces no es porque yo quiero juzgar fácilmente, solo es porque yo conozco un poco de la palabra de Dios. Amén. Y lo que son las características que Dios pone en su palabra para mencionar lo que son cristianos y lo que no son. Exactamente. Sí. Y entonces vamos a analizar un poco eso, usando la palabra de Dios para ver 4 cosas que son importantes para saber si somos cristianos o no. Amén. Pero la palabra cristiano, pastor, antes de eso, quiere decir pequeños cristos. Desde ahí arrancamos. Pequeños cristos. Ya. Sí, muy bien. Sí, porque cristiano contiene Cristo. ¿Sí? Leemos en la Biblia que en algunas partes de Hechos que la gente empezaron a llamar a los seguidores de Jesús cristianos. Entonces ya eso dice algo, son seguidores de Jesús. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No es que ellos aceptaron una sola vez a Jesús, sino que ellos siguieron realmente a Jesús. Amén. ¿Sí? Entonces hablaron de la misma forma, actuaron de la misma forma, hicieron las mismas cosas. Amén. Entonces en toda su apariencia, su forma de ser, sus hechos, sus palabras parecían a Cristo. Y por esto los llamaron cristianos. ¿Sí? Y entonces eso es lo más importante primeramente. Si nosotros llamamos cristianos a nosotros mismos, somos nosotros, entonces en ese sentido, parecemos nosotros a Cristo. Exactamente, ¿Sí? amén. Sí. Y entonces, es una invitación también, porque muchas personas dicen, yo no sé, porque no tengo mucho conocimiento de la palabra o algo así. Es una invitación entonces primeramente, ¿para qué? Para estudiar la vida de Jesús en la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, usando primeramente el Evangelio de Marcos. Es uno de los evangelios, uno de los libros de la Biblia más fáciles para entender. Usando
el libro Marcos para estudiar simplemente la vida de Jesús. Amén. Porque si sabemos lo que Jesús hizo, de qué Jesús hablaba, de qué Jesús pensaba, de lo que Jesús mostraba en todas las cosas, de esa forma también podemos autoexaminarnos, podemos ver nuestra propia vida y decir, sí, mi vida parece a la vida de Jesús. Amén. O sea, podemos decir, pastor, claramente, como se menciona en la pregunta, ¿cómo sé que soy cristiano? Cuando imito a Cristo, cuando conozco la vida de Cristo, Sí. cuando soy un seguidor de Cristo. Entonces, ese es el primer punto que debemos analizarnos a través de la palabra de Dios y ver si somos cristianos o no. Sí. Sí, Ajá. si estamos imitando a Cristo o solamente el nombre nomás, soy cristiano. ¿Sí? Como usted lo dijo, cualquiera hoy en día se autoproclama y dice, yo soy cristiano, yo soy cristiano, soy cristiano. Pero es seguidor de Cristo, conoce a Cristo, sabe de Cristo. Ya. Entonces, esa pregunta es, ¿está siguiendo a Cristo? Sí. Porque si nosotros nos llamamos cristianos, pero si nosotros en nuestra vida no reflejamos a Cristo, significa que somos una vergüenza para Cristo y no un cristiano. Amén. Ya, y entonces, ahora me parece bien para ver cómo comienza la cosa. Amén. Sí, porque sabemos todos que nosotros no nacimos como cristianos, nacimos como pecadores. Todos Exacto. nosotros somos pecadores y nadie de nosotros de sí mismo tiene el deseo de seguir a Dios. Entonces, tiene que empezar con algo y eso podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 3. El renacimiento necesitamos primeramente. Amén. ¿Sí me puede ayudar con este versículo, hermano? Amén. En el capítulo 3 de Juan, en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí. ¿Qué es el nacer de nuevo? El renacimiento, ¿no? Exacto. Habla de la palabra de Dios. Hemos tal vez escuchado anteriormente esa palabra. Bueno, no es tan difícil entender esa palabra. Todos nosotros sabemos que al momento que alguien nace, su vida empieza. ¿Sí? Cuando Exacto. nace un bebé, decimos, la mujer ha dado vida. ¿Sí? Amén. Y entonces, lo que Jesús en esta parte dice que no solo hay que nacer una vez, sino también segunda vez. Por una segunda vez hay que nacer. Amén. Y ese nacer no es como un bebé que nace, sino es un nacimiento espiritual. El comienzo de nuestra vida Espiritual. espiritual, sí. Entonces, Jesús lo dice, lo necesitamos empezar de nuevo con nuestra vida. Amén. ¿Sí? Entonces eso es el renacimiento, el comienzo de nuestra vida con Dios. Naturalmente, entonces, estamos viviendo sin Dios y cuando Dios entra en nuestra vida, somos renacidos y empezamos a andar con Dios. Andar con Dios. Y eso lleva resultados. Y el primer resultado del renacimiento es arrepentimiento. Amén. Sí. Y hermano, ¿se puede contar algo sobre el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué causa eso en el pecador? Bueno, el arrepentimiento, amados oyentes, se puede decir en lo espiritual, un cambio de mente. Sí. Sí. El mismo Señor dice en el libro de Ezequiel, dice que Él pondrá un corazón de carne. Él cambiará ese corazón duro y pondrá un corazón de carne. ¿Sí? Transformará nuestra mente, nuestro entendimiento cuando hay un arrepentimiento sincero, genuino. Entonces, el arrepentimiento, amados hermanos, nos lleva a humillarnos ante la presencia de Dios, a reconocer que necesitamos a Dios en nuestras vidas, que le hemos fallado a Dios. Como dice la Escritura, somos pecadores y necesitamos a Dios en nuestras vidas. Y el arrepentimiento es humillarnos ante Dios y confesar con nuestra boca de que necesitamos a Dios, de que hemos pecado. Y Él obrará en nosotros, cambiando nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Para guiarnos a hacer la voluntad. Ajá. Como el arrepentimiento que vimos en el apóstol Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús. Humillado, cayó al piso y ¿qué pasó?
se arrepintió de todo corazón, a pesar de que el grado de maldad que él había hecho, Sí. como nosotros también éramos malos. Ajá. Pero sin embargo, al ver Dios en nuestro corazón, la sinceridad de que hay un arrepentimiento genuino, sincero, el Señor nos levanta. Sí. Ajá. Y entonces ese arrepentimiento es muy importante. Sí, también porque todos, si hablamos, todas las personas confiesan que son pecadores. ¿Sí? Amén. Todos decimos, nadie es perfecto, todos cometen sus errores. Pero entonces el problema no es que somos pecadores, el problema es que no creemos que somos malas personas. Exacto. Y entonces, al momento que empieza Dios a entrar a nuestra vida con el renacimiento, Él causa el arrepentimiento para que nosotros vamos a reconocer Amén. realmente que somos malas personas y que necesitamos a Él y entonces que tenemos que cambiar. Sí. Amén. Sí, es muy hermoso. El arrepentimiento es muy necesario. Y entonces eso causa también, porque el arrepentimiento es solo verdadero si no solo confesamos nuestros pecados, sino que también dejamos nuestros pecados, Amén. ¿verdad? Entonces causa un cambio. Exactamente, Sí. tanto un cambio de mente como un cambio de corazón. Sí. Eso lo hace Dios, pero cuando el arrepentimiento es sincero, es real. Ajá. ¿Sí? Entonces Dios lo transforma y lo cambia. Ya no vamos a seguir participando de lo que estábamos anteriormente haciendo, en las cosas malas. El apóstol Pablo, una vez que se arrepintió, ya no siguió persiguiendo a los cristianos. Ya no volvió atrás nuevamente, no. Ya las palabras que dijo el apóstol Pablo, heme aquí. ¿Sí? Aquí Sí. estoy, Señor. ¿Qué quieres que haga? Sí. ¿Qué quieres que haga? Entonces Dispuesto a servir. dispuesto a servir a Dios, dispuesto a obedecer a Dios. Ujú. Eso es lo que causa en el corazón de la persona que está arrepentida realmente. Ya Dios tomará su vida para llevar a cabo su propósito, guiándolo a hacer su voluntad, dejando lo malo para buscar lo bueno. Sí, sí. La conversión entonces. Amén. ¿Sí? Y ahí Un viene cambio. exactamente. Sí. Sí. Y entonces ya hemos hablado un poco, ¿no? Cómo entra una persona en la vida cristiana, arrepentimiento, conversión, y de ahí llega la fe. ¿Sí? Amén. La fe en que nosotros somos pecadores y que nosotros somos dignos para ser castigados por Dios, que merecemos castigos por nuestros pecados, y ahí llega la noticia más hermosa del mundo, Amén. que Cristo Cristo murió. dio su propia vida en la cruz para cargar con nuestra culpa, con nuestros errores, Amén. para poder darnos perdón de nuestros pecados, ¿no? Y entonces la fe hace que nosotros creemos que nosotros sí somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros, llevando nuestra culpa en la cruz. Y eso es algo hermoso. Amén. Sí. Como lo dice la Escritura, pastor, por un hombre entró el pecado, por Adán, y por un hombre la salvación, por Cristo Jesús. Ya cuando nos hemos arrepentido completamente, cuando nos hemos convertido, hemos reconocido que necesitamos a Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el paso a seguir para estar con Dios? ¿Cuál es el paso a seguir para caminar esa vida cristiana? ¿Cuál es el paso a seguir para saber si yo realmente soy cristiano? Es cuando he reconocido el inmenso amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Sí. Ajá. Sí. El inmenso amor de Dios al dar su Hijo a que sea sacrificado, a que derrame la última gota de la sangre, cargando mi culpa y mis pecados. Y no solamente eso, aparte de ver que una persona justa, una persona que no hizo mal a nadie, dio su vida, Sí. sin merecer, pero sin embargo, Él vino a obedecer, a cumplir el propósito del Padre. Así es. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, Más tenga mas vida tenga eterna. vida eterna. Sí, es hermoso, ¿no? El regalo de la salvación con yapa, podemos decir. Ajá. ¿Sí? La salvación a través de Cristo Jesús, más la vida eterna. Sí, sí. Sí, es hermoso también esas dos cosas, ¿no? Que por su sacrificio nos perdonó, pero también nos reconcilió con Dios. Amén. Eso es algo hermoso, que no solo es que Dios dice, bueno, ya estás perdonado, no. También
nos ofrece reconciliación, que significa que seguimos viviendo en paz con Amén. Dios, ¿sí? Que ya todo dejamos atrás, la vida pecaminosa que hemos tenido. Y eso es hermoso, que Dios lo hace solo por amor. Amén. A ofrecernos paz, sí. Pero aquí hay también una pequeña cosa, hermano, que es muy importante, porque sabemos que muchos cristianos paran ahí. Exacto. Y entonces viene un momento de arrepentimiento en su vida, una conversión, y aceptan a Cristo en su corazón como su Salvador, pero de ahí piensan que eso ya es todo. Pero eso no es según a lo que nos enseña la Biblia. Exacto. Y entonces regresamos con que hemos empezado. Los cristianos no solo son personas que son perdonados y reconciliados con Dios, sino que son pequeños Cristos. Amén. ¿Sí? Y entonces, para saber si nuestro arrepentimiento y conversión y fe en Cristo es verdadero, necesitamos ver un cambio. Amén. Por eso usa la palabra de Dios, esa palabra de renacimiento. Amén. ¿Sí? Es un proceso de transformación. ¿Sí? Por ejemplo, en la palabra en Gálatas 5, dice que cuando Dios entra en nuestra vida y que Él va a transformarnos y que Él va a cambiarnos, los demás lo van a ver. Amén. Vamos a ser otra persona, una nueva criatura, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces vamos a reflejar otras características. Amén. ¿Sí? En lugar de ser pecador, en lugar de desear esas cosas malas, vamos a tener el deseo de ser transformado a la imagen de Cristo, a la idea como era Cristo, ¿no? Y entonces, eso habla de la palabra y lo llama fruto del Espíritu. Eso es el resultado de la obra de Dios en nuestra vida, Amén. que causa amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son algunas características. La palabra usa otras características más también. Son los resultados en nuestra vida por la presencia de Cristo. Si Cristo está en nuestra vida presente, vamos a cambiar. Amén. Entonces vemos, pastor, claramente de que todo esto conlleva un proceso. Para analizarme si yo soy un verdadero cristiano, tengo que analizarme a la luz de la palabra de Dios, viendo el proceso de cómo Dios ha ido transformando mi vida. Sí. Sí. Y si he llegado hasta el punto en que estoy viviendo en el Espíritu, estoy reflejando a Cristo en mi vida, puedo decir, soy un cristiano. Sí. 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 ¿Por qué? Porque ya Cristo vive en mí. Sí. Ya Cristo vive en mí y ya en mi corazón no hay ese deseo de seguir en la esclavitud del pecado, en lo malo. Ya he dejado que Dios tome el control de mi vida y que me guíe a través de su santa palabra para poder hacer su voluntad. Sí. ¿Por qué? Porque ya me he arrepentido de todo corazón. Sí. Y eso es muy importante, porque si no hay ese proceso de transformación, tenemos que ser honestos también. Amén. Que la palabra de Dios dice que la fe sin las obras, y las obras son de esa transformación, Exactamente. está muerta. Está muerta. Es una fe que no vale para nada, ni para nuestra salvación. Exacto. ¿Sí? Significa que podemos pensar nosotros que tenemos fe, pero no es fe. No es fe. Y entonces eso es muy importante para saber. Esas obras son el resultado de un verdadero cristiano. Sí, es el resultado que Dios realmente está obrando en nuestra vida. Exactamente. Entonces, y ahí se conoce si es o no es esa persona cristiana. Sí. Cuando es manifiesto las obras del Espíritu. Sí. Sí. Y hay algo importante también, porque tal vez hay un oyente que dice, ya, entonces eso significa que cuando hay arrepentimiento, conversión, fe y transformación, que ya no peca, pero eso no es. No. Pero, ¿cómo puedo explicar? En ese proceso de transformación es un proceso que dura toda nuestra vida. Exacto. Y es un proceso de caerse y levantarse. Hay momentos en que caemos en pecado, que tenemos que regresar de nuevo a Dios con Amén. arrepentimiento. Amén.
y para recibir nuevamente la reconciliación, para que Él haga las paces con nosotros, para poder seguir en ese proceso de transformación. Porque quedamos débiles, porque todavía somos personas imperfectas que andan en ese mundo. Exactamente. Entonces todavía, a pesar de que nos hayamos arrepentido, convertido, tener fe, hayamos sido transformados, todavía mientras estemos en este mundo vamos a pecar, vamos a caer. De alguna otra forma vamos a pecar en contra de Dios, nos vamos a rebelar en contra de Dios, pero eso no quiere decir que porque hemos pecado nos quedamos ahí revolcándonos en el pecado. No. Sabemos la obra que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas y que si hemos caído, dice la Biblia que tenemos abogado. Tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Tenemos que acudir en arrepentimiento sincero y de todo corazón decirle al Señor que nos perdone y no volver a caer nuevamente allá. Él intercede por nosotros en ese sentido. Exactamente. Sí, es algo hermoso. Porque también a veces hay personas que piensan que pierdan toda su salvación al momento que caen en pecado, pero así no es. No. Si Dios está obrando verdaderamente en la vida de alguien, Él sigue trabajando en la vida de alguien. Amén. Sí, y lo que es importante también para saber es que Él entonces nos transforma poco a poco y que para nosotros es la responsabilidad muy importante que nos acercamos cada vez a Él. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un cristiano por un tiempo deja de estudiar la palabra de Dios, deja de visitar la iglesia y deja de orar, ahí eso causa que el maligno va a tener influencia en nuestra vida y nos hace caer. Amén. A causa que nosotros vamos a pecar más fácilmente. Exacto. Y entonces es muy importante que nosotros con ánimo siempre buscamos al Señor para que Él puede seguir transformándonos. Amén. Entonces es necesario alimentarnos día a día de la palabra de Dios en oración, congregándonos, reuniéndonos entre hermanos, hablando de la palabra de Dios para que el enemigo no tenga cabida ahí. Porque si le damos espacio al enemigo, el enemigo va a causar destrozos y va a hacernos hasta caer. Por eso, amados oyentes, es necesario, si hemos caído, arrepentirnos de todo corazón para que el Señor nos perdone, para que nos ayude a seguir adelante, pero no dejando a un lado la palabra de Dios, no dejando a un lado la oración, no dejando a un lado el congregarse, porque lo es necesario. Así como nos alimentamos para que nuestro estómago esté lleno, nuestro espíritu debe alimentarse de la palabra de Dios, fortalecidos en la palabra de Dios, para que Dios sea glorificado en todo tiempo y que el enemigo pueda huir. Gracias le damos a Dios por este maravilloso tiempo. Gracias por el pastor, por nuestras vidas. Que Dios los bendiga. Hasta otro próximo. Bendiciones. Bendiciones. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor, y delicias con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán.
Gracias por habernos escuchado esta mañana en el programa Respuestas Vitales, cada sábado a las 10 de la mañana en la Radio Rey. ¿Tiene alguna sugerencia o pregunta acerca de este programa? ¿Quisiera que tratamos algún tema en este programa? ¿Alguna pregunta? Contáctenos por teléfono número 0989-435186. Repito, 0989-435186. Visite también nuestra página de Facebook, canal de YouTube o búsquenos en Spotify, Respuestas Vitales. Si tiene algún problema personal en que necesitas un consejo, contáctanos también o visita la oficina de consejería en el proyecto Monte de los Olivos, Vía Buena Fe, por la entrada a la Ciudad del Norte. ¿Quiere crecer en el conocimiento de la palabra? Te invitamos a visitar los cultos en la Iglesia Evangélica El Divino Salvador, cada domingo a las 10:30 y los martes a las 7 de la noche. Siempre serás bienvenido. Gracias por escuchar Respuestas Vitales. Que Dios te bendiga.